Y entonces, como habíamos hablado en la necroteca, primero hay que ver más o menos de dónde viene la cuestión. Entonces, eh, por supuesto, el origen de las arterias es del corazón, y el corazón es una bomba doble, o sea, son dos bombas en realidad, una al lado de la otra. Tenemos el lado derecho que está pintado en azul acá, que es quien recibe de la circulación mayor la sangre. La aurícula derecha la recibe, que es la cavidad receptora, la pasa al ventrículo derecho, que es la cavidad eyectora, y este lo eyecta hacia el tronco pulmonar y posteriormente hacia las arterias pulmonares que van a los pulmones a oxigenarse. Y esa sangre regresa oxigenada a través de las venas pulmonares hacia la cavidad receptora del lado izquierdo, que es la aurícula izquierda, pasa a la cavidad eyectora, que es el ventrículo izquierdo, y de ahí pasa a la aorta ascendente y el callado de la aorta. Entonces, el corazón es una bomba que tiene dos cavidades receptoras, dos cavidades eyectoras, funcionan en sincronía cuando las dos cavidades receptoras, que son las aurículas, se relajan, los ventrículos se contraen para producir la eyección de sangre. Y al revés, cuando los ventrículos se relajan, entonces las aurículas se contraen para llenar los ventrículos de sangre. Eh, a ese ritmo se le llama el ritmo cardíaco. Y cuando ese ritmo falla, eso es que ocurren las famosas arritmias. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle en la clase de corazón del tercer parcial. Lo importante es que ustedes sepan de dónde nace todo, que es del ventrículo izquierdo, a donde sale la sangre eyectada hacia el mayor vaso del cuerpo, que es la aorta ascendente, que después hace esta curva, que es una curva a la izquierda, rodeando a la arteria pulmonar derecha, que es esta que va por acá. Entonces hace este arco que se llama el callado de la aorta. Y de ahí se van a originar estas tres arterias, que son en ese orden las primeras, las ramas del tronco del callado de la aorta, que son el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda, que lo pueden ver acá. Entonces, este es el callado de la aorta. Aquí tenemos el tronco arterial brachiocefálico, que va hacia la derecha. Este tronco arterial brachiocefálico es quien va a dar estas dos arterias, que son estas mismas dos, solo que del lado derecho, que en el lado derecho tienen como esta prolongación de donde se originan. Entonces, en el lado izquierdo, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda nacen como rama directa de la aorta. En el lado derecho, no. En el lado derecho se originan como ramas del tronco arterial brachiocefálico. Y hay que ponerle siempre apellido de tronco arterial brachiocefálico, porque existen los troncos venosos brachiocefálicos, que son dos, derecho e izquierdo. Entonces siempre hay que ponerle el apellido. Ahora, la irrigación del miembro superior empieza en las arterias subclavias, que son estas que están acá. Las arterias subclavias obtienen su nombre, como habíamos hablado en la clase de clavícula, de que pasan por abajo de la clavícula, pues. Y esta arteria, aquí tenemos la del lado derecho, la arteria subclavia, emerge del tórax a través del estrecho torácico superior, que es el agujero que existe entre las dos clavículas por los lados, el esternón o el manubrio del esternón, para ser más precisos, por adelante, y la vértebra T1 por atrás. Entonces eso forma un estrecho a través del cual todas las estructuras que entran y salen del tórax y se dirigen al miembro superior y a cabeza y cuello pasan por ahí. Como pueden ver acá, entonces la arteria pasa por abajo de la clavícula y empieza obviamente en el lado derecho en la bifurcación del tronco arterial brachiocefálico, y en el lado izquierdo directamente de su origen en el callado de la aorta.
y en ambos lados termina en el borde externo de la primera costilla. Ahora, en ese trayecto, vamos a ver, en ese trayecto, este músculo que está acá, que es el músculo escaleno anterior, que como pueden ver se inserta en la cara superior de la primera costilla, donde incluso hay una tuberosidad y a donde se inserta el escaleno anterior, ese escaleno va a dividir a la arteria subclavia en tres porciones: la porción preescalénica, la porción postescalénica escalénica y la porción postescalénica. Entonces, disculpen por el ruido, pero es que vino el yardero hoy. ¿Me entienden bien a pesar del ruido? Sí, doctor. ¿Me oyen? Sí, se le escucha normal. Sí, se le escucha, claro. Ok, entonces, les decía que el escaleno anterior, de hecho la arteria pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio. El escaleno medio pasa por la parte de atrás. Entonces, ese espacio que queda entre los dos escalenos anterior y medio se le conoce como el espacio interescalénico. Y por ahí también pasan troncos del plexo braquial. Y ahí se hacen unos bloqueos con anestesia, que hacen los anestesiólogos para dormir todo el miembro superior y que se pueda operar sin que el paciente esté dormido completamente, a los cuales se les conoce como bloqueos interescalénicos. Entonces, les decía, bueno, porción preescalénica, escalénica y postescalénica, y cada una tiene sus respectivas partes. Entonces, la parte más importante es la porción preescalénica, de donde vamos a tener tres ramas. Una de ellas va hacia abajo, que es la torácica interna, que es una arteria que antes se conocía como la arteria mamaria interna, y que la torácica interna va a estar relacionada con la irrigación del tórax. Y después tenemos estas dos ramas que están acá. Esta es la arteria vertebral. La arteria vertebral va a ascender metida dentro de unos agujeros que tienen las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y va a entrar al cráneo a través del agujero magno, que es el agujero grandote que está en la base del cráneo, en la fosa craneal posterior, y que va a formar parte de la irrigación cerebral y cerebelar también. Y tenemos este que está acá, que es el tronco tirocervical. El tronco tirocervical, su principal rama va a ser la arteria tiroidea inferior, que va a irrigar, como su nombre lo indica, a la glándula tiroides. Pero también va a dar a las arterias cervical transversa y supraescapular, que van a estar relacionadas a la irrigación de la musculatura que está acá, que incluye a el trapecio, el supraespinoso y el deltoides. Entonces, arteria torácica interna, arteria vertebral y tronco tirocervical. En la porción escalénica, que es la segunda porción, vamos a tener al tronco costocervical. El tronco costocervical es, como su nombre lo indica, va a estar relacionado con la irrigación de la porción posterior del tórax y de la región cervical lateral. Y finalmente tenemos a esta que está acá, que es la arteria dorsal escapular. Y la arteria dorsal escapular pues va a la región de la escápula y va a formar una anastomosis con esta arteria que está acá, con la circunfleja escapular, a nivel de la cara posterior de la escápula, especialmente en la fosa infraespinosa, para irrigar a los músculos que se encuentran ahí, que ustedes ya saben que son el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Entonces, esa es la arteria subclavia. La arteria subclavia está más relacionada a irrigación de tórax y de cuello que a la irrigación del miembro superior, pero sí da arterias importantes para la irrigación de la región escapular, de los músculos escapulares. Después entonces tenemos a la arteria axilar. La arteria axilar
inicia a donde termina la arteria subclavia, que es en el borde externo de la primera costilla, y va a terminar distalmente en el borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces el redondo mayor, que se origina en el borde inferior de la escápula, pasa por acá hasta insertarse en la cara medial del tercio proximal del húmero, y está dividido, igual que la arteria subclavia, en 3 porciones. Esta vez está dividido por otro músculo, que es el pectoral menor. El pectoral menor, que recuerden que viene de tercera, cuarta y quinta costilla y tiene inserción distal en la apófisis coracoides. Entonces vamos a tener una porción que está antes del pectoral, otra porción que está por atrás del pectoral y una porción que está después del pectoral. Entonces, primera, segunda y tercera porción, y sus ramas van a ser una rama de la primera porción, 2 ramas de la segunda porción y 3 ramas de la tercera porción. Entonces, la primera porción solo tiene una rama, que es la arteria torácica superior. La segunda porción tiene 2 ramas, que es la arteria torácica lateral y la arteria toracoacromial, que son esta la toracoacromial y esta la torácica lateral. Y finalmente tenemos a la tercera porción, a donde están estas 2 arterias, que son las circunflejas humerales anterior y posterior, de la cual la posterior es normalmente más gruesa, y la más importante de todas las ramas de la arteria axilar, que es la arteria subescapular. La arteria subescapular se va a dividir en la arteria circunfleja escapular, que vamos a ver en un ratito porque pasa por uno de los agujeros que vamos a describir, y en la arteria dorsal, la arteria tóraco-dorsal, que tiene que ver con la irrigación más que todo del músculo latísimo dorsal, que, como ustedes saben, viene de la región posterior, de ínfero-posterior, de la región lumbar o tóraco-lumbar, y se dirige hacia arriba hasta su inserción en el húmero. Entonces, esa es la arteria axilar. Primera porción, torácica superior; segunda porción, toracoacromial y torácica lateral; y tercera porción, circunflejas humerales anterior y posterior, y la subescapular, que es la más importante de todas. Entonces nos vamos a la arteria braquial. La arteria braquial inicia a donde termina la arteria axilar, que es en el borde inferior del redondo mayor, y va a terminar distalmente a nivel de la fosa anterior del codo, a donde se bifurca en sus 2 ramos terminales. Pausa de café. Entonces, su rama más importante va a ser esta rama que está acá, que es la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda se va a dirigir de donde se origina, que es en la cara medial del brazo, y va a hacer un giro y va a pasar posterior al húmero, acompañando al nervio radial. Ya vamos a ver que en uno de los espacios que tenemos pendientes de ver, pasan juntitos ahí con el nervio radial. Y inicialmente se va a llamar la arteria braquial profunda, pero después se va a dividir en parte de la división de lo que se llama la circulación colateral del codo en 2 arterias: la arteria colateral radial y la arteria colateral medial. La arteria colateral medial va, como pueden ver, posterior al húmero, en toda la cara posterior, y va eventualmente a convertirse en la interósea recurrente. Entonces, por el otro lado tenemos estas 2 ramas que se llaman las arterias colateral ulnar superior y colateral ulnar inferior. Una pasa por atrás y otra por adelante del epicóndilo medial. Entonces, esto es parte de la circulación colateral del codo. Entonces, la circulación colateral del codo funciona como una vía alterna a través de la cual la sangre puede pasar en caso de que exista una lesión en alguna parte del trayecto de la arteria braquial hasta llegar acá, porque todas estas arterias van a terminar en las arterias radial o cubital, y además sirve para la irrigación de la cápsula articular del codo. Entonces, si ustedes trazan una línea imaginaria dividiendo epicóndilo y
y lateral y medial. Entonces, las arterias que forman la circulación colateral del codo son las mismas, pero por arriba de esa línea se van a llamar arterias colaterales y por abajo de esa línea se van a llamar arterias recurrentes, porque se considera, a pesar de que son las mismas arterias, pero se considera de que, por ejemplo, la arteria recurrente radial es una rama de la arteria radial que se va a anastomosar, o sea, se va a unir con la arteria colateral radial en este punto. En realidad eso es una cuestión meramente técnica, porque el vaso sanguíneo es el mismo, pero ustedes tienen que aprendérselo de esa forma. Todas las que están por arriba se llaman colaterales y las de abajo se llaman recurrentes, porque van en sentido contrario a su origen, aunque la sangre por supuesto circula en el sentido normal, que es de proximal a distal. Entonces tenemos 4 arterias colaterales, que son, por un lado, por el lado lateral, la radial, por el lado posterior, la medial, y por el lado medial tenemos 2, la colateral ulnar superior y la colateral ulnar inferior. La superior, como pueden ver, pasa por atrás del epicóndilo medial y la inferior pasa por adelante del epicóndilo medial. En esta parte, atrás del epicóndilo medial, se va a encontrar con el nervio cubital, que pasa por la corredera que tiene por atrás del epicóndilo medial. Ahora, aquí van a cambiar de nombre, entonces se van a convertir en las arterias recurrentes ulnar anterior y posterior, porque pasan, ya dijimos, una anterior y otra posterior del epicóndilo medial. Y por el otro lado tenemos la recurrente radial y la recurrente interósea, que se llama así porque, como pueden ver, va a terminar en este espacio que queda entre el radio y el cúbito antes del inicio de la membrana interósea. Y después entonces tenemos hay unas ramas musculares y la arteria nutricia que va a irrigar al húmero, y esas son las ramas de la arteria braquial, que termina entonces con la bifurcación en sus ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial, que es lateral, y la arteria cubital, que es medial. Preguntas hasta el momento, porque yo sé que voy rápido, pero podemos recapitular si acaso hay alguna duda. ¿No hay preguntas? No. Ok. Entonces nos vamos hacia el antebrazo, y en el antebrazo ustedes se fijan acá, la arteria interósea recurrente se va a unir con este tronco que está acá, que es el tronco interóseo, que es una rama de la arteria cubital, para formar entre los dos las 2 arterias interóseas, una anterior y otra posterior, que van a ir irrigando a los músculos profundos del antebrazo, tanto del compartimiento anterior como posterior. Las arterias radial y cubital en el antebrazo dan solamente ramas musculares y las ramas nutricias para los huesos del antebrazo, o sea, aquí no hay mucho que discutir. Entonces en el antebrazo solo tenemos 4 arterias importantes, 2 grandes que son la radial y cubital, y 2 más pequeñas que son las interóseas anterior y posterior. A nivel distal, pues ya sabemos que vamos a encontrar la arteria radial o el pulso de la arteria radial lateral a el tendón del flexor radial del carpo, y la arteria cubital vamos a encontrarlo por abajo del tendón del flexor cubital del carpo y dentro del canal de Guyon. La arteria radial va a dar una vuelta y va a pasar por la tabaquera anatómica para formar distalmente el arco arterial palmar profundo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Esto que está acá es el retináculo flexor, también conocido como ligamento transverso del carpo. Y aquí tenemos a la arteria cubital y a la arteria radial. La arteria radial va
a hacerse profunda, y lo que va a hacer ella es que va a dar un giro hacia atrás, va a pasar por la tabaquera anatómica, va a pasar por atrás, por el dorso del primer metacarpo, y va a entrar al compartimiento central por abajo de los tendones de los flexores común, superficial y profundo de los dedos. Por eso se llama el arco palmar superficial. Y el arco palmar profundo va a ser una continuación de la arteria cubital, que pasa por el canal de Guyon y después entra al compartimiento central para convertirse en el arco palmar profundo. Ahora, estos arcos están formados, uno por una continuación de la arteria radial, que es el profundo, y el otro por una continuación de la arteria cubital, que es el superficial, más una rama de su contraria. Entonces, el arco palmar profundo se va a formar por la arteria radial más la rama profunda de la arteria cubital. Y el arco palmar superficial es una continuación de la arteria cubital más la rama superficial de la arteria radial, que es esta que está acá. Entonces, ambos arcos arteriales están comunicados a través de estas ramitas, o sea, tienen anastomosis, y son las que van a proveer la irrigación, esos dos arcos arteriales, de la mano y de los dedos. Entonces, lo que va a ocurrir es que las arterias, el arco palmar superficial va a dar estas arterias que están acá, que se conocen como las arterias palmares comunes. Las arterias palmares comunes se van a dividir para dar las arterias digitales propias. Las arterias digitales propias son las ramas anteriores de la irrigación de los dedos. Entonces, si ustedes hacen, si ustedes hacen un corte transversal del dedo, van a ver la piel en el centro, van a ver el hueso y van a ver 4 arterias, 2 anteriores, lateral y medial, y 2 posteriores, lateral y medial. Entonces, las anteriores, lateral y medial, son ramas de las arterias palmares comunes que vienen como ramas del arco palmar superficial. Y del arco palmar profundo se originan estas arterias que se alcanzan a ver acá al fondo. Acá hay una, acá hay otra, y por acá viene otra. Esas se llaman arterias interóseas comunes. Esas arterias interóseas van a formar finalmente las arterias digitales dorsales, que son las 2 ramitas que van a tener los dedos en el dorso, lateral y medial. Eso significa que cuando una persona se da una herida en un dedo y se fractura el hueso y casi se amputa el dedo, nosotros podemos contar con que, por ejemplo, si la herida es en la cara medial, acá vamos a tener 2 arterias laterales todavía llevando sangre al resto del dedo. Si la lesión es en el dorso, tenemos 2 arterias palmares. Si la lesión es en la región palmar, tenemos 2 arterias dorsales, de manera que hay una irrigación cuádruple del dedo. A veces una arteria es suficiente, especialmente si son las palmares, para que el dedo sobreviva, pero generalmente se necesitan por lo menos 2 ramitas para que el dedo sobreviva si acaso hay una lesión grande. Entonces, estas arterias chiquititas son irreparables. Hay algunos países a donde tienen robots, microscopios, a donde los cirujanos pueden intentar hacer reparaciones de estas arterias, pero es extremadamente difícil porque las arterias son tan chiquitas que son casi del mismo grosor que los hilos. Entonces, el problema no tanto para repararlos, sino que se colapsan después. La misma lesión de la arteria hace que se forma un coágulo y se cierran. Entonces, por eso es que los dedos es extremadamente difícil reimplantarlos. Y en el caso del dedo pulgar, entonces la cosa funciona un poquito diferente. ¿Por qué?
como se pueden imaginar, el dedo pulgar que está del lado lateral, su irrigación principal viene de la arteria radial y esa irrigación va a llegar a través del dedo pulgar, que es esta que está acá, y la arteria que se conoce como la arteria palmar o arteria principal del dedo pulgar, que es una es dorsal y la otra es palmar, y ambas son ramas de la arteria radial. Y la arteria radial contribuye también con una arteria que va hacia el dedo índice y que se comporta, como la arteria que no se llama intermetacarpiana porque no está entre dos metacarpos, en realidad está en el extremo lateral del segundo metacarpo. Las demás sí se llaman intermetacarpianas, que son ramas del arco palmar profundo. Entonces, recapitulando, el arco palmar superficial está formado por la arteria cubital más la rama superficial de la arteria radial, y el arco palmar profundo está formado por la arteria radial más la arteria profunda, la rama profunda, de la arteria cubital. Luego van a formar arterias palmares comunes y arterias digitales propias, el arco palmar superficial y arterias intermetacarpianas y digitales dorsales, el arco profundo. Y el pulgar pues funciona con su arteria, sus arterias propias, que son la dorsal propia y la palmar propia o arteria principal del pulgar, ambas ramas de la arteria radial. Y así ya llegamos al final de la irrigación del miembro superior. Y ahora nos vamos a regresar con las venas. ¿Preguntas hasta el momento? No, doctor. Entonces, en el caso de las venas, las arterias, todas las arterias importantes, principales de las que hemos hablado, son arterias profundas, lo cual, si ya se les olvidó, significa que van por dentro de la fascia profunda. O sea, no están abajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, están abajo de las fascias. De hecho, la mayor parte está abajo de los músculos y pegadito a los huesos, porque están protegidas, de manera de que ustedes, aunque se den una herida, la posibilidad de lesionarse una arteria es pequeña, porque tiene que ser una herida que lesione hasta el hueso. Pues cuando se lesiona y se fractura el hueso, pues, digamos, esta gente que trabaja con pulidoras, a veces se quiebran los discos y les pegan en el antebrazo y casi que los amputan de un solo. Entonces, todas van profundas. En el caso de las venas, la cosa es diferente. Tenemos dos sistemas. Tenemos un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema profundo básicamente es lo mismito que las arterias. O sea, así como hay arteria radial y cubital, hay venas acompañantes de la arteria radial y cubital. Así como hay arco palmar profundo y superficial, hay venas que forman un arco profundo y superficial. Así como hay arteria braquial, tenemos las arterias acompañantes de la arteria braquial. Pero tenemos un sistema superficial que es tan importante como el sistema profundo. Y esas son las venas que ustedes se pueden ver a nivel del brazo y del antebrazo, y de las cuales se hacen las venopunciones, que es cuando le sacan sangre para hacerse exámenes laboratoriales. Esas son venas superficiales, lo cual quiere decir que están por fuera de la fascia profunda, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, estas inician en el dorso de la mano. Pues, si ustedes se ven el dorso de la mano, ustedes notan que tienen una serie de venas ahí, que son anatómicamente muy variables, pero en general tenemos esta y esta, que son venas, intermetacarpianas dorsales. A todo este montón de venas que tenemos acá se llama el plexo venoso dorsal de la mano.
Y al final, ese plexo venoso dorsal de la mano va a formar dos venas importantes. Una que va por la cara medial y otra que va por la cara lateral. La medial se llama la vena basílica y la lateral se llama la vena cefálica. Entonces, acá tienen ustedes el arco, los arcos venosos dorsal y superficial. El arco venoso superficial va a formar las venas acompañantes de la arteria cubital y las venas acompañantes de la arteria radial, que son venas profundas. Y en el dorso, el plexo dorsal va a formar la vena cefálica y la vena basílica, que son superficiales. Esta vena que está acá se llama la vena mediana antebraquial, que ustedes se la pueden ver en la cara anterior del antebrazo. Esa normalmente se ve bien. Y esta que está acá, la vena cefálica, también normalmente se puede ver y tocar en la cara anterolateral del codo. Y esta que está acá, que se llama la vena mediana del codo o vena mediana antecubital, es una vena comunicante. Ustedes saben de las clases introductorias que tuvieron con el doctor Rodríguez que nosotros tenemos 3 tipos de venas que comunican una con otra: las venas comunicantes, las venas perforantes y las venas emisarias. Las venas emisarias comunican una vena con otra a través de un hueso. Las venas comunicantes comunican 2 venas superficiales o 2 venas profundas, y las venas perforantes comunican una vena superficial con una vena profunda, o sea, pasan a través de una fascia. Entonces, esta es una vena comunicante porque comunica la vena cefálica y la basílica, y ambas son superficiales. O sea, están en el mismo plano, por eso es comunicante. Entonces, las venas acompañantes de la radial y de la cubital se van a unir para formar las venas acompañantes de la arteria braquial, que van a ir ahí acompañando a la arteria braquial. Y les digo venas acompañantes en plural porque normalmente no es una vena como la arteria, que es una arteria, sino son 2 o 3 venas satélites, o sea, son venas más pequeñas que van pegaditas a la arteria acompañando a la arteria. Aquí la grafican como que si fuera una sola, pero en realidad no es así. La vena cefálica va a seguir en la cara lateral y se va a ir haciendo progresivamente anterior hasta pasar por la cara anterior del hombro en el surco deltopectoral, que ya vieron con el doctor Rodríguez, que es el surco que entra entre el deltoides y el pectoral mayor, hasta finalizar en la vena axilar. Y a su vez, la vena axilar se formó por la unión de las venas acompañantes de la arteria braquial y la vena basílica. O sea, la vena basílica termina perforando la fascia axilar, haciéndose profunda y uniéndose con las venas acompañantes de la arteria braquial para formar la vena axilar. A esa vena axilar va a terminar la vena subclavia. La vena axilar se transforma o cambia de nombre en el borde externo de la primera costilla, igual que la arteria, y se transforma en la vena subclavia. La vena subclavia se une con la vena yugular interna. La vena yugular externa, que ustedes se la pueden ver encima del esternocleidomastoideo, que ya lo conocen porque eso lo enseñan en la escuela, pero que es el músculo que da tortícolis cuando tiene una contractura. Entonces, y esa va a terminar a la subclavia. Pero la vena yugular interna, que es la gruesota y que viene acompañando a la carótida y al nervio vago, se va a unir con la subclavia de cada lado para formar el tronco venoso brachiocefálico. En este caso, el tronco venoso brachiocefálico derecho, el tronco brachiocefálico izquierdo, y ambos troncos venosos brachiocefálicos se unen para formar la vena cava superior, que va a terminar en la aurícula derecha para iniciar nuevamente el ciclo hacia la circulación menor, la oxigenación de la sangre, y nuevamente la circulación mayor
para llevar otra vez la sangre por todas las arterias que ya mencionamos. Entonces las venas son bien sencillitas porque tenemos el sistema profundo, que se llaman igual que las arterias, y el sistema superficial, en el cual solo tenemos dos venas grandototas, que son la cefálica y la basílica, que se originan del plexo venoso dorsal, y dos venas importantes, la vena mediana braquial y la vena comunicante antecubital, que la van a encontrar en la fosa cubital, que es esta es la vena, una de dos, o les puyan esta, la mediana antecubital, o les puyan acá la cefálica cuando le sacan sangre o cuando van a canalizar a una persona para ponerle suero. O se hace aquí en las venas del plexo venoso dorsal, o se hace, si se necesita una vena de mayor calibre, se hace en esta zona de acá, principalmente, como les digo, no tanto aquí en la basílica, pero sí en la cefálica y en la mediana antecubital. Y eso es las venas del miembro superior. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos ahora a la parte de los nervios. En la parte de los nervios, pues hemos ido mencionándolos en el transcurso de la clase. Ustedes ya saben que todo el compartimiento anterior del brazo está inervado por el músculo cutáneo, el posterior del brazo y del antebrazo por el radial, que en el anterior del antebrazo todo está inervado por el mediano, excepto 1,5 músculos, y que en la mano todo está inervado por el cubital, excepto 2 de los lumbricales, más los músculos de la eminencia ternar. Ahora, ¿de dónde vienen esos nervios? Esos nervios vienen de esto que está acá, que es el plexo braquial, y el plexo braquial es una serie de interconexiones nerviosas que hacen las raíces desde C5 hasta T1, para formar finalmente estos 5 nervios terminales, estas 5 ramas terminales. En ese trayecto primero se van a unir C5, C6 y C8 con T1, y C7 continúa solito para formar 3 troncos. Los troncos superior, medio e inferior, porque están en esa posición. Y en esta parte es a donde van a pasar en el espacio interescalénico, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, los troncos superior, medio e inferior. Ahora, van a ser nuevas decusaciones nerviosas. Entonces, como ustedes pueden ver, el tronco superior va a dar una rama anterior y una posterior, el tronco medio va a dar una rama anterior y una posterior, y el tronco inferior también va a dar una rama anterior, que es esta de acá, y una posterior. Las 3 posteriores se van a unir para formar el fascículo posterior, y después las ramas anteriores de los troncos superior y medio van a formar el fascículo lateral, y el tronco inferior se va a continuar después de dar la rama posterior como el fascículo medial. Entonces, el fascículo lateral y medial van a dar estas 2 ramas para originar al nervio mediano, y el resto de sus fibras se van a continuar como en el fascículo lateral como el músculo cutáneo, y en el fascículo medial como el nervio ulnar. Y del fascículo posterior se van a originar 2 nervios: el nervio axilar, que va a dar la vuelta alrededor del cuello quirúrgico del húmero por la parte de atrás para inervar a el deltoides, y al nervio radial. Entonces, el nervio radial, que va para compartimiento posterior de brazo y antebrazo, músculo cutáneo que atraviesa las fibras del córaco braquial para llegar al compartimiento anterior del brazo e inervar al bíceps braquial, el córaco braquial y el braquial anterior. El nervio ulnar, que va a pasar por todo el brazo, pasa por atrás del epicóndilo medial, inerva 1.5 músculos en la mano y después en el antebrazo, y después va para la mano a inervar casi todo. Y el mediano, que
acompaña la arteria braquial, como pueden ver ustedes aquí, va junto a la arteria axilar en este caso y después a la braquial, hasta llegar a la fosa anterior del codo, a donde sigue solo su trayecto a través del centro del antebrazo, pasa por el túnel del carpo y en ese trayecto inerva a casi todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, y después llega a la mano para convertirse en un músculo sensitivo e inervar a los músculos del compartimento tenar. Entonces, ustedes tienen que aprender a hacer este dibujo. En el examen yo no les pido todas estas ramitas que están acá. De hecho, por eso busqué esta imagen que no tiene, a donde no están todas las ramas que da chiquitas el plexo braquial, porque a mí lo que me interesa es que describan esto, lo que les acabo de explicar. Entonces es de aprender a dibujarlo. Ok, y ahora vamos a los espacios. ¿Preguntas de eso del plexo braquial? Ok, entonces vamos a los diferentes espacios que tenemos en el trayecto del miembro superior. El primero de ellos es la fosa axilar. Entonces la fosa axilar tiene la forma de una pirámide con su ápex dirigido hacia el espacio, subclavicular. Entonces, todas las estructuras que vienen del espacio del agujero torácico superior y que pasan entre la primera costilla y la clavícula, y apretaditos acá en este espacio, entran a un espacio muchísimo más grande, que es el espacio o la fosa axilar. Esa fosa axilar, al ser una pirámide, tiene 4 paredes que están viendo acá. Una medial, que está formado por el serrato anterior y por la pared del tórax, a donde tenemos a las costillas y los músculos intercostales. En la cara posterior tenemos al latísimo dorsal y al redondo mayor. En la pared anterior tenemos a el pectoral mayor y pectoral menor. Y en la cara lateral, que es esta azul chiquita que está acá, tenemos a la cara medial de la diáfisis del húmero y a una porción pequeñita, del cuello quirúrgico y del surco intertubercular. Entonces, y tenemos una base de la pirámide que está compuesto por piel y tejido celular subcutáneo. Por acá adentro pasan la arteria axilar, las ramas terminales del plexo braquial. Hay una serie de ganglios linfáticos que son clínicamente importantes porque el cáncer de mama normalmente da metástasis, o sea, manda células cancerígenas a otros lugares del cuerpo, primariamente a través de los linfáticos, y los primeros linfáticos que son tomados son los linfáticos de la fosa axilar. Ahí entra también la arteria cefálica para drenar en la axilar, y aquí es a donde la vena basílica y las acompañantes de la braquial se transforman en la vena axilar. Entonces, si hacemos un corte transversal, aquí pueden ver las paredes: la pared anterior formado por pectoral mayor y menor, la pared posterior formado por el latísimo dorsal y el redondo mayor principalmente, la pared medial por la pared costal y el serrato anterior, y la pared lateral por el surco intertubercular y una parte del cuello quirúrgico. Ok. Tenemos estos 3 espacios, que son los espacios cuadrangular, triangular e intervalo triangular. Los límites de cada uno, pues ustedes los pueden ver acá. Digamos, del espacio cuadrangular tenemos por arriba al redondo menor, teres menor, por abajo el teres mayor, por el lado lateralmente el cuello quirúrgico del húmero y medialmente la cabeza larga del tríceps braquial, y a través de él pasan
el nervio axilar y la arteria circunflejo-humeral posterior. Acá tenemos el espacio triangular que está formado por la cabeza larga del tríceps braquial, el teres menor y el teres mayor, y por ahí pasa la arteria circunfleja escapular. Y abajo tenemos a otro triángulo que se llama el intervalo triangular, a través del cual pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. ¿Se acuerdan que les había dicho que la arteria braquial profunda da la vuelta y acompaña al nervio radial? Bueno, pues pasan por este espacio juntitos. Esos son espacio cuadrangular, triangular e intervalo triangular, con sus contenidos. Después tenemos a la fosa cubital, que la habíamos mencionado el viernes en la clase práctica. Ustedes trazan una línea imaginaria de epicóndilo a epicóndilo. Ese es el borde superior del triángulo, porque la fosa tiene forma de triángulo. Después tenemos en el lado medial el borde lateral del pronador redondo, en el lado lateral el borde medial del braquirradial. En el piso tenemos a las fibras del músculo braquial anterior y en el techo a la aponeurosis bicipital. Y por él van a pasar la arteria braquial y se va a dividir en sus dos ramos terminales, más sus venas acompañantes. Pasa por ahí el nervio mediano y una partecita del nervio radial, especialmente de su rama superficial, porque el nervio radial se va a dividir en dos ramas, una superficial y una profunda, y la rama superficial pasa por ahí. Estas venas que están acá pasan por encima de la fosa cubital, porque no están, el contenido de la fosa cubital es profundo, o sea, está por abajo de la fascia profunda. Entonces esto que está acá, que es la vena mediana antecubital, que les había mencionado antes, que es una comunicante entre la cefálica y la basílica, pasa por encima de la fosa antecubital. Entonces, límites, línea imaginaria entre epicóndilo y epicóndilo, medialmente el borde lateral del pronador redondo y lateralmente el borde medial del braquirradial. Después tenemos el túnel del carpo, que habíamos mencionado ya. Tenemos básicamente a todos los carpos en el piso y tenemos medialmente al pisiforme y el gancho del ganchoso y lateralmente a el trapecio y al escafoides, y en la parte de arriba el ligamento transverso del carpo y su contenido, que son 9 tendones, 4 y 4 de lo superficial y profundo de los dedos, más el flexor largo del pulgar y un nervio que es el nervio mediano, que es el que se inflama cuando da el síndrome del túnel del carpo. Y aquí tenemos al de Guyon, por donde pasa el paquete neurovascular cubital. Aquí no están las venas acompañantes de la cubital, pero pasan por aquí también. Y como pueden ver, está separado del túnel del carpo. Este tendón que está acá es el flexor radial del carpo. Entonces, ¿qué más? Bueno, eso ya lo habíamos visto bastante, pero aquí tienen una imagen un poco más precisa. Acá tenemos el arco arterial palmar superficial con las arterias palmares comunes y las digitales propias. Y aquí tienen a la arteria cubital y el canal de Guyon. Y aquí la arteria radial que pasa y se hace, como les decía, dorsal y pasa ya por la traqueara anatómica. Esto es el retináculo extensor, que ya lo habíamos visto también, que está dividido en 6 compartimientos que se cuentan de lateral a medial. Entonces, primer compartimiento tenemos el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Segundo compartimiento, los extensor carporradial largo y corto. Tercer compartimiento, extensor largo del pulgar. Cuarto compartimiento, los 4 tendones del extensor común de los dedos más el extensor propio del dedo índice. Quinto compartimiento, el extensor digiti minimi. Y sexto compartimiento, el extensor carpo ulnar. Y finalmente la tabaquera anatómica, que es el triangulito este que se pueden ver ustedes cuando piden jalón, así como está este cadáver plastinado, a donde pueden ver el tendón del extensor largo del pulgar, abductor largo y extensor corto del pulgar,
En el piso tenemos a el escafoides y un poquito más abajo el trapecio y el contenido a la arteria radial, que como les había dicho, viene anterior a donde pueden palpar el pulso lateral al flexor radial del carpo. Después da un giro, pasa por la tabaquera anatómica y se mete nuevamente para formar allá adentro el arco palmar arterial profundo. Y esos son los espacios, la irrigación y el drenaje venoso y un resumen del plexo braquial. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. ¿Hay algún esquema en específico que tenemos que estudiar? Todos los que acabamos de ver. Ok. O sea, los esquemas son que es el plexo braquial, la fosa axilar, los espacios triangular, cuadrangular e intervalo triangular, la fosa cubital, túnel del carpo, retináculo extensor y tabaquera anatómica. Son cosas que les podemos decir, no que dibujen, pero sí que grafiquen, que son dos cosas diferentes. O sea, no les vamos a pedir en el examen que lleven colores y pinten el pronador redondo y el braquirradial. No, ustedes hacen un triángulo y ponen este límite es tal cosa, este límite es tal cosa, y el contenido hay tal. Es un gráfico, es una cosa sencilla. Doctor, o sea que el examen no solamente va a ser oral. ¿Cómo? No, el examen no va a ser oral, el examen va a ser escrito. Ok, gracias. El examen tanto teórico como práctico va a ser escrito. Como cualquier examen, pues les vamos a entregar el examen, ustedes lo van a llenar y después vamos al práctico que hay 15 preguntas, entran en grupos de 15. Los vamos a ubicar desde que entran, les vamos a dar una hoja a donde hay 15 rayas. Entonces se van a ubicar uno en cada pregunta. Eso quiere decir que va a haber uno que va a empezar por la pregunta 1 y va a haber otro que va a empezar por la pregunta 8 y otro por la pregunta 15. Entonces van a empezar a responder. Les explico esto porque parece una tontera, pero un montón de gente se equivoca. Entonces, si ustedes empiezan el examen práctico en la pregunta 8, la primera respuesta que van a poner es en la línea 8. Si empiezan en la pregunta 8, van a terminar en la pregunta 7. Tienen 1 minuto para responder cada pregunta y nosotros vamos a ir diciendo cambio, cada minuto y van ustedes avanzando. Entonces cuando llegan a la pregunta 15, después siguen a la 1, así hasta que llegaron a la inmediata anterior de donde empezaron, de manera que pasen por las 15 preguntas. Siempre hay un jodido que empieza por la pregunta 11 y empieza a responder en el examen en la raya 1. Y después me está mandando mensajes, ay doctor, me equivoqué, y entonces, por favor, no cometan ese error. Recuerden que el examen solo es identificar estructuras, nada más. El examen escrito, a eso les tenía que preguntar, porque el examen escrito yo no puedo estar a esa hora, porque yo no puedo a esa hora. Entonces el examen escrito lo va a iniciar el doctor Pineda. Y el doctor Pineda está poniendo el examen a las 6:30 de la mañana. Y termina normalmente a las 8:30. O sea, son como 2 horas para hacer el examen.
Eso no significa que ustedes tienen que estar forzosamente a las 6:30 ahí, por si hay alguna persona que no puede llegar, pero necesito saber si hay alguna persona que tiene problemas aún así para llegar, qué sé yo, a las 7 de la mañana. Porque obviamente no pueden llegar a las 8 de la mañana a hacer el examen teórico. Doctor, yo soy del puerto y pues a las 6:30 no puedo llegar, a las 7 y piquito tal vez, o a las 7 en punto, pero a las 6:30 no. No, bueno, no hay problema. Si usted llega a las 6:30, a las 7 de la mañana, el examen ya va a haber empezado, porque el doctor Pineda madruga un montón, pues, pero y a él le gusta empezar a esa hora. Bueno, a él le gusta, pues, yo no le voy a decir que no, pues, pero si usted llega a las 7 de la mañana no hay ningún problema, pues. Lo que sí es que, como le digo, más o menos a las 8:30 se termina el examen porque tenemos que pasar al examen práctico. Entonces, si usted llega a las 7 de la mañana, va a tener como 1:30 para hacer el examen. Ahora, el examen no es tan largo. Normalmente es un examen que anda como por 40, 50 preguntas. La mayor parte son de selección y vienen unas cuantas de numeración y un par de esquemas que tienen que dibujar, que son los esquemas que vimos hoy. Que tienen que graficar, perdón, no dibujar. Entonces solo quedaría por confirmarles si el jueves nos vamos a ver en la necroteca. Yo ahorita voy a hablar con el técnico. Ustedes hablen por favor con la coordinadora de grupo, que dicen que es la que manda la lista a no sé quién para poder entrar. Yo voy a hablar con el técnico de la necroteca, que es el que tiene las llaves para poder entrar. Y si todo está bien, entonces nos veríamos ahí a las 10 de la mañana el jueves para dar un repaso final a la parte de cadáver, y el examen sería el viernes. Doctor, una consulta. El examen escrito es tipo selección, ¿verdad? Y respuesta breve. Sí, selección, respuesta breve o enumeración, más un par de gráficos. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, esta fue la última clase del parcial. Nos veríamos, como les digo, el jueves en la necroteca y el viernes en el examen. Así que estudien, señores. Estamos en contacto. Feliz día. Feliz día, doctor.